Sabe que entre la élite de Europa muchos capitanes de la industria hablan abiertamente de una guerra para terminar con el movimiento de las demandas obreras. Jaurès escribe: su sociedad violenta y caótica, incluso cuando intenta buscar la paz, lleva la guerra en su interior, al igual que las nubes de lluvia llevan la tormenta. La carrera armamentista es muy buena para los negocios. Las grandes potencias europeas se preparan para la guerra. Su servicio militar interminable entrena a los hombres para la guerra. La guerra y la muerte se ciernen sobre el planeta. Durante siglos, los imperios rivales han dividido el mundo con sus espadas. Las conquistas británicas llegan tan lejos como Australia y Canadá. Las de Francia desde Indochina hasta África. Alemania también tiene colonias, pero quiere un trozo más grande del pastel. Antes de 1871, Prusia era un estado dividido. Al aplastar a Francia y anexar las provincias francesas de Alsacia y Lorena, se convirtió en el Imperio Alemán. El emperador de Alemania, Guillermo II, de 55 años, se rodea de sus líderes militares. Ordena la construcción de una armada que superará la flota inglesa. Quiere colocar a Alemania en una posición ventajosa. Para Guillermo II, el Reino Unido ha sido una amenaza desde que se formó la Triple Entente con Francia y Rusia. Como resultado, Alemania se siente rodeada y por lo tanto vulnerable. Su único aliado real es el Imperio Austrohúngaro, una amalgama de naciones más pequeñas que han sido gobernadas durante más de 60 años por Francisco José I, de 84 años. Sarajevo. El nombre resuena como un grito a través de la historia. Es en Sarajevo que el destino del mundo cambia para siempre. En Bosnia, que Austria-Hungría anexó recientemente. Pero Serbia se opuso a esta acción. Quiere expandirse al unir los pueblos eslavos de los Balcanes. 28 de junio de 1914, Sarajevo. Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, recién escapó junto a su esposa de un primer intento de asesinato. Se detienen en la alcaldía para protestar vehementemente. Estas son las últimas imágenes de la pareja. Cuando salen del edificio un poco después, los asesinan con una pistola. El asesino, Gavrilo Princip, es un bosnio nacionalista de 19 años. Fueron los serbios quienes le proveyeron la pistola. 3 de julio de 1914, con los funerales de Francisco Fernando y de Sofía Chotek, empieza la cuenta regresiva para la guerra. Los generales austriacos han buscado una excusa para subyugar a Serbia desde hace mucho tiempo. No pueden probar la responsabilidad del país en los asesinatos de Sarajevo, pero logran convencer a su emperador. El jefe del Estado Mayor austriaco declara: debemos deshacernos de los serbios, porque muerden constantemente los tobillos del imperio, como si fueran serpientes. Pero esta posición pasaba por alto a Rusia, protectora de los eslavos. San Petersburgo, la capital del Imperio ruso, es la sede de zar Nicolás II, de 47 años. Celebra el tricentenario de la dinastía rusa entre la pompa de la Iglesia Ortodoxa. A su lado se encuentran Tsarina Alexandra y su hijo Tsarevich Alexei. Y siguiéndolos de cerca, sus 4 hijas, las grandes duquesas Olga, Tatiana, María y Anastasia.
En 1905, Rusia perdió una guerra contra Japón y experimentó su primera revolución. Desde entonces, la economía del país mejoró, a pesar de la carga de los altos gastos militares. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. ...28 de julio de 1914... los cañones Škoda de la artillería austriaca entran en acción contra Belgrado. Y Rusia, dada su alianza con Serbia, envía tropas a la frontera austrohúngara. Nicolás, por el contrario, se moviliza. Le escribe a su primo y aliado Jorge V de Inglaterra: no sé lo que pueda pasar. Austria se empeña en una guerra insensata, que puede fácilmente terminar en una conflagración general. Guillermo II, al no haber recibido una respuesta a su ultimátum, vacila. Habla sobre salvar la paz, pero a su alrededor los líderes militares y los industrialistas lo exhortan a declarar la guerra y culpan a Rusia por expandir el conflicto. 1 de agosto de 1914, Alemania se moviliza y le declara la guerra a Rusia. Estos granjeros, quienes salen a defender a su país, esperan regresar antes de que termine la cosecha. 3 de agosto de 1914. Los alemanes atacan. Esperan una victoria rápida y una guerra breve. Su plan, conocido como el Plan Schlieffen, en honor al general alemán que lo concibió, consiste en cruzar Luxemburgo y Bélgica antes de que los rusos ataquen desde el este y obliguen a los alemanes a luchar en dos frentes. La neutralidad belga se instituyó después de la derrota de Napoleón para crear una barrera entre Gran Bretaña, Francia y Alemania. Su violación ahora provoca una reacción inmediata de Londres. Inglaterra declara la guerra a Alemania. Mientras los alemanes se retrasan en Bélgica y los rusos preparan su ofensiva, los austrohúngaros, quienes esperaban castigar a los serbios en una semana, se ven parados en seco. Los serbios prueban ser combatientes temibles. Después de 2 semanas, el número de víctimas austriacas ya alcanzó las 25.000, y los serbios celebran su victoria, por el momento. Todo esto le da al Imperio Británico tiempo para movilizarse. La armada más grande del mundo entra en acción. Hacia el oeste, en un frente de más de 595 kilómetros de largo, 7 ejércitos alemanes, 2 millones de hombres en total, invaden Francia. El primer ejército del general von Kluck atraviesa el río Somme. Los oficiales alemanes alientan a sus tropas. Les dicen: la victoria está cerca. Les espera una entrada triunfal en París. Los ejércitos rusos están demasiado lejos uno de otro para ayudarse entre sí. Es la hora propicia para un ataque alemán. Empiezan con el ejército del general Samsonov, que se acerca a Tannenberg. Los alemanes toman 90.000 prisioneros, 30.000 rusos resultan muertos o heridos. El general Samsonov le dice a sus oficiales: el zar confió en mí. ¿Cómo puedo enfrentarlo de nuevo después de semejante desastre? Y se dispara a la cabeza. El alto mando francés se rehúsa a perdonar a las tropas que se instalan en las trincheras organizadas para la defensa. Los soldados saben que sus oficiales solo piensan en atacar. Deben expulsar a los alemanes de la provincia francesa, que ocupan detrás de lo que ahora es una línea de trincheras de más de 700 kilómetros de largo, que se extiende desde el Mar del Norte hasta la frontera.
Por los últimos 10 años, ha permanecido en el exilio en Suiza, hasta que Alemania lo envía a casa en un tren, junto con más de 10 millones de dólares para financiar su revolución. Los alemanes decidieron que asumirían el inmenso riesgo y traerían a Lenin de regreso a Rusia para que comenzara una revolución y de esta manera sacar a Rusia de la guerra. Ese paso era muy radical. Cuando Lenin llega a Moscú, es recibido por uno de sus compañeros revolucionarios comunistas. Ha sido exiliado a Siberia 6 veces y las 6 veces se ha escapado. Su nombre es Joseph Stalin. Camarada. Camarada. Permítame enseñarle su oficina. Reunidos de nuevo, Stalin apoya el plan de conspiración que trae Lenin, jugando a favor de Alemania. Durante los próximos meses, Lenin y Stalin reclutan a una milicia masiva conformada por trabajadores. Utilizando los 10 millones de dólares del gobierno alemán, silenciosamente amasan su arsenal, hasta estar listos para dar el paso. Ya está todo planeado para tomar las estaciones de tren y las comunicaciones telefónicas. ¿Y los centinelas del palacio? Muchas de nuestras fuentes nos confirman que simpatizan con la causa. Los tiempos deben ser perfectos. Los comunistas atacan el Palacio de Winter el 7 de noviembre de 1917 y derrocan al zar ruso, lo que le deja el camino libre a la Unión Soviética. La paz y la constitución de un gobierno verdaderamente popular y socialista. Lenin y Trotsky se unen para preparar el último golpe revolucionario. El gobierno de Kerensky continúa persiguiendo a algunos líderes bolcheviques bajo pretexto de sedición, pero Lenin vuelve de su exilio en Finlandia con una consigna: todo el poder a los soviets. Lenin. Y crea la Guardia Roja, un comité militar revolucionario para tomar el poder en nombre de los soviets. La Guardia Roja es comandada por Trotsky. El 24 de octubre se apoderan de la central telefónica, las estaciones de ferrocarril y los edificios oficiales. El 25 de octubre, el crucero Aurora abre fuego sobre el Palacio de Gobierno. Casi sin resistencia, el Palacio de Invierno está en manos de los bolcheviques. Kerensky escapa y se constituye un consejo de comisarios del pueblo, formado por bolcheviques y presidido por Lenin. Los soviets proclaman la constitución de su república, la República Soviética. De inmediato, Lenin llama a elecciones, entrega tierras y elimina la propiedad privada. Y finalmente Trotsky firma la paz con Alemania. Para Lenin y Trotsky, la revolución rusa es el comienzo de una gesta que debe ser mundial. En 1919 se erige la Internacional Comunista, que debe coordinar los esfuerzos de los revolucionarios de todo el planeta. Lenin y Trotsky saben que van a tener que defender, a sangre y a fuego, el nuevo orden social. El 28 de junio de 1919, en el Palacio de Versalles, 5 años exactos después del asesinato de Sarajevo, los delegados de todas las naciones que estuvieron en guerra con Alemania se sientan juntos. Después de largas negociaciones, están listos para firmar el acuerdo de paz. Eligen el famoso Salón de los Espejos para la firma. Fue aquí que se coronó a Guillermo I como emperador de Alemania después de derrotar a Francia en 1871. En este escenario profundamente simbólico, los representantes alemanes deben firmar el Tratado de Versalles, impuesto por los vencedores. Hitler después lo llamará el Diktat. Los aliados se dividen las colonias alemanas entre ellos e imponen duras medidas de restitución por la guerra. El tratado tiene muchos críticos. El famoso economista británico John Maynard Keynes escribe: si tomamos la posición de que Alemania debe mantenerse pobre y sus niños famélicos y lisiados, me atrevo a predecir que la venganza no andará coja.
El servicio militar deberá ser abolido en Alemania. Alemania deberá pagar indemnización de guerra por todo el daño hecho a los aliados civiles y a sus propiedades. La responsabilidad del inicio de la guerra yace solo sobre los hombros de Alemania. Algunas de las demandas del Tratado de Versalles. Imposible, dirán ustedes. Nos romperán. ¿Pero qué no ven que ese es el punto? Ellos quieren rompernos. ¿Y quiénes son ellos? ¡Hablo de los rojos! Esos infelices que esparcen su enfermedad llamada comunismo entre los soñadores ilusos. ¡Miren quién habla! Tiene razón. La medicina más efectiva es una bala. Es la mejor manera de curarnos de esos idiotas. Idiotas como tú, que no tienen nada que decir. Marx era judío y el Partido Comunista es manejado por judíos. Es un complot para destruir Alemania y contaminar nuestra sangre, infiltrar nuestras vidas. ¡Sácalo de aquí! Quieren eliminar la raza aria de la faz de la tierra. Cancillería del Reich, Berlín, 30 de enero de 1933. Sin intereses partidarios. Y por el bien de la nación. Lo juro. Y jura, Herr Hitler, respetar la Constitución para apoyar al presidente y respetar los derechos del Parlamento con la ayuda de Dios. Lo juro. Dachau, campo de concentración. Cómo hablar a la preocupación psicológica del comunismo. Lo convertía en una patología. Hablaba de las ratas que venían de Oriente, que traían consigo la epidemia. Las advertencias de Mussolini atraen aliados a la causa fascista. Industriales y terratenientes ofrecen apoyo financiero. Las filas de camisas negras son inmensas cuando más hombres responden al llamado para detener la ola roja. Para cumplir su promesa de terminar la crisis, Mussolini aplica otra táctica del dictador. Los dictadores usan la violencia y la fuerza para eliminar la duda dentro del régimen y para evitar que la oposición se alce en su contra. Pero Mussolini usó la fuerza y la violencia de una manera totalmente distinta. Los fascistas glorificaron el uso de la violencia. Tenían muy claro que también usarían la violencia para lograr las metas del Estado, sin importarles el costo. El ejército fascista se desata públicamente contra los comunistas. Fueron a las ciudades y pueblos y destruyeron los auditorios de los sindicatos, mataron y golpearon líderes socialistas. La violencia escuadrista era traumática porque se daba a un nivel local, quemaban las casas de la gente y eran atacadas en las calles.
Conforme los ataques llegan a su fin, Mussolini asegura que los fascistas ayudaron a restaurar el orden. Su siguiente movimiento marca un gran cambio de estrategia. Ayuda a crear un partido político fascista y se prepara para ser candidato en las elecciones. Creo que una contradicción que vemos es que se trata de una persona con un temperamento revolucionario, pero dispuesta a comprometerse y trabajar en el sistema si es necesario. 15 de mayo de 1921. Mussolini y un puñado de fascistas son electos al Parlamento. Ahora el fascismo es más que una ideología. Es una fuerza política. Pero está claro que Mussolini no tiene intenciones de seguir las reglas de la democracia. En general, los fascistas odiaban la democracia, incluso si aceptaban que debían trabajar dentro de su estructura. Veían el liberalismo como algo anticuado y como algo que pertenecía al siglo XIX. El siglo XX era para hombres de acción. 18 meses después de ser electo, Mussolini y un grupo base de fascistas idean un plan para destruir la democracia italiana desde adentro. De nuevo, Mussolini usa la violencia para obtener lo que quiere. Creía que el cambio solo podía ocurrir mediante el sufrimiento violento, no mediante elecciones, no mediante el paso de un cambio social y cultural normal. El cambio debe venir de manera desgarradora y violenta, mediante insurrección. Octubre de 1922. 30.000 camisas negras marchan en Roma, asegurando oficinas clave del gobierno y las estaciones de tren a su paso. Mussolini exige que el rey Víctor Emanuel lo nombre primer ministro, la posición clave en el Parlamento. Aunque Italia es democrática, el rey aún tiene el poder de nombrar al primer ministro. Si el rey no cumple con los deseos de Mussolini, ya ordenó a la horda de fascistas que ataque la capital y tome el poder. Pero Mussolini está jugando un juego peligroso. El rey también comanda al ejército y a la Fuerza Nacional Policíaca. Y con una orden, podría destruir a Mussolini y su movimiento. Pero el rey y sus principales ministros dudan. ¿Temieron a una guerra civil? ¿Temieron a la anarquía y tal vez a un levantamiento socialista también? Por 2 días, Roma se alista para la guerra civil. La marcha sobre Roma es muy interesante como ejemplo de una guerra psicológica. Habían solo 30.000 camisas negras en una nación de más de 40 millones, con un ejército y una policía que eran leales al rey. Pero al final, el rey cede y ofrece a Mussolini el premio, la oficina de primer ministro. Mucha gente, incluido el rey, no solo le temían a la izquierda, estaban cansados del levantamiento en general. Y pensaron, bueno, nuestra política está rota, quizá este hombre la arregle.